aparejado al desarrollo de la sociedad. En la medida en que la sociedad se desarrolla, así se desarrolla el derecho, porque surgen necesidades, surgen nuevas propuestas y estamos avanzando constantemente en el derecho. El derecho no es un producto acabado porque es un producto de la cultura, y cada cultura aporta algo a esa forma de vida que es el derecho. El derecho disciplinario en nuestro país pues ha tenido un desarrollo bastante inusitado. Antes de la Constitución del 91 teníamos reglas disciplinarias, pero eran unas reglas disciplinarias de tipo fragmentario. Quiere decir que todos los organismos tenían su propio régimen disciplinario. Si nosotros mirábamos, encontrábamos reglas de tipo disciplinario diseminadas en toda la legislación. Así como fueran las instituciones, así tenían su reglamento disciplinario. Es solo a partir de el año 2005, con la expedición de la ley de 200, que es que se empieza a mirar el derecho disciplinario como algo que requiere su propio desarrollo, su unificación inicialmente en un solo estatuto que se llamó el Código Único Disciplinario, el Código Disciplinario, perdón, y después en el avance que ha tenido el derecho disciplinario, pues ya en el 2002 se vio la necesidad de reestructurar ese código de la ley 200 del 95 para hacerlo, para endurecerlo más y para enriquecer más las conductas que se venían presentando en la sociedad. Ustedes saben que el derecho disciplinario es una respuesta a las necesidades de la comunidad y que muchas de las conductas que están reguladas en el Código Disciplinario y en los códigos penales es producto del quehacer diario de los ciudadanos. Ellos son los que permiten, con sus actuaciones, permiten la estructuración de nuevas conductas, tanto disciplinarias como penales. Y eso es como una garantía para la sociedad de que existan unas reglas que prohíban ciertos comportamientos que son anómalos en materia de administración pública. Entonces surge la necesidad de tener un derecho disciplinario de forma organizada, de forma sistematizada, que permita que el grueso de los funcionarios del Estado puedan ser cobijados con esas reglas. Entonces, ese es el devenir del derecho disciplinario nuestro. Antes de la Constitución del 91, por supuesto que hubo reglas de derecho disciplinario, pero más del tipo administrativo, más sin tener en cuenta el procedimiento que se diseñó a partir del nacimiento de la Constitución del 91. Y producto de ese devenir constitucional,
surge la necesidad de reformar las reglamentaciones internas, lo que tiene que ver con las diferentes ramas del derecho. Ustedes encuentran que han habido modificaciones sustanciales que hacen efectiva la acción del Estado para preservar, en este caso, la disciplina del grueso de los funcionarios del Estado. Este tránsito que se ha venido dando es evolutivo, ha venido mejorándose las instituciones disciplinarias con el objeto de diseñar un instrumento que permita, con su aplicación, con su ejercicio, disminuir las incidencias de los comportamientos contrarios a los intereses de la comunidad. Y cuando hablo de la comunidad, estoy hablando en general de todas las actividades que desarrolla el ciudadano dentro de su entorno y dentro de la sociedad misma. Por eso los servidores públicos, al momento de asumir el cargo o función, debemos hacer un juramento que no tiene otro sentido sino demostrar el apego a la Constitución y la ley. Y por eso nuestro juramento nos conlleva a un cúmulo de responsabilidades mayores que las que tienen los simples ciudadanos, porque no acceden al servicio público. Entonces, mirando desde el punto de vista de sistematización del derecho disciplinario, encontramos que el primer intento se hizo con la Ley 200 de 2005 y que en el ejercicio o aplicación de esa norma se descubrieron eventos que no había regulado y que los que había regulado estaban de una forma tan débiles que no permitía lograr ponerle una contención a esa avalancha de conductas irregularidades que se venían dando en el mundo de la administración pública. De allí surge la necesidad entonces de pedir el Código Único Disciplinario o Ley 734 del 2002. Con esa norma se busca sistematizar aún más el derecho disciplinario para darle autonomía e independencia de la rama a la cual siempre se ha nutrido, que es el derecho penal. Y entonces encontramos otros institutos dentro de esa norma, como son los principios rectores del derecho disciplinario. Y allá vamos a tener el reflejo del debido proceso, del principio de legalidad, del principio de culpabilidad, del principio de tipicidad y del principio de antijuricidad. Conceptos que hoy, al día de hoy, en el derecho disciplinario han ido evolucionando y robusteciéndose aún más. Entonces, para abordar el derecho disciplinario,
nosotros inicialmente debemos mirar el tipo de relación. Que hay un tipo de relación especial que ata al servidor público con el Estado y que le impone una carga de mayor responsabilidad a la que ocurre en las eh, relaciones ordinarias de sucesión. Porque en el derecho disciplinario, cuando el servidor público o cuando el ciudadano, mejor, se vincula al servicio público, adquiere un fuerte lazo que lo compromete a asumir un comportamiento distinto al que podría asumir si simplemente fuera un ciudadano sin ningún vínculo con la administración pública. Lo ideal es que los ciudadanos se comporten conforme a las normas constitucionales y legales. Igual lo deben hacer los servidores públicos. Pero por ese nexo o vínculo de mayor sujeción o de sujeción especial, una relación de sujeción especial, se le impone una mayor responsabilidad en el cumplimiento de su deber y sus funciones. Y entonces tenemos el concepto del deber. Y que pregunto a la audiencia, ¿qué se entiende por deber? A ver, Tania Erazo Torres. Tania Erazo Torres, ¿me estás escuchando? Sí, profesor, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Qué entiende usted por deber? Para todos. Vayan pensando que yo les digo quién me va a responder. Tania, ¿qué entiende usted por deber? Como cumplir con algo, con algunos principios o con alguna obligación que se le haya asignado. Sí, perfecto. ¿Quién más tiene otra opinión? Profe, yo, Isabela Lombano. Sí, Isabela, cuente. Profe, yo pienso que un deber es más que todo como un compromiso, ya sea de pronto con uno mismo o con personas externas, con nuestro grupo de trabajo y así. O sea, un compromiso de hacer alguna actividad, alguna acción y obviamente hacerlo bien. Yo le pregunto, ¿el deber es algo externo o es algo interno? Profe, yo siento que el deber es algo más que todo interno de cada persona, porque puede que para mí hacer un deber o tener un compromiso no sea lo mismo para otra persona. No, en materia de definiciones, el deber debe entenderse como una carga. Una carga que se le impone al ciudadano o al ser humano, dependiendo del tipo de deber, y debe responder por ese deber. O sea, en este caso el deber es externo, es impuesto. Es como, mire, el deber es algo que se me exige, que yo debo saber, que yo debo cumplir. Stephanie. Yo considero,
hablando, cuando usted hace la pregunta y hace referencia a que el deber es externo y es ambos, solo que uno se ve desde un nivel, digamos que ético, que sería el externo, y el otro va más con referencia a lo moral. Ético y moral. El deber es externo. El deber te lo exige alguien. El deber tú lo realizas para cumplir la satisfacción de algo, ¿verdad? Y nosotros encontramos el deber en todo. En todas las relaciones humanas existe el deber. Y entonces, o díganme si no, todos los papás nuestros nos dicen, ustedes deben llegar temprano, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué pasó? ¿Se cortó la comunicación? No, profe. No, profe, aquí estamos. Ah, bueno, pero necesito que participe, porque el mecanismo que estamos utilizando no nos permite, por lo menos, ver gestos, leer otro lenguaje diferente al de la voz. Entonces necesitamos que ustedes también participen, porque no se trata de que yo quiera imponerles algo, sino que ustedes también reflexionen sobre lo que estamos hablando. Y es importante por eso que participen. Cuando les pido que participen, pues participen. Les decía que el deber es algo externo. A mí me lo exige alguien y yo debo satisfacer ese deber para estar conforme a esas exigencias, ¿verdad? Si yo les digo que ustedes deben, ¿verdad?, presentar un trabajo, ese deber de ustedes depende de la exigencia que yo estoy haciendo. O sea, yo les estoy ubicando a ustedes en el campo de un deber. Y ustedes deben satisfacer ese deber, ¿para qué? Pues para estar conforme con las exigencias académicas. Correcto. Así es. Para cumplir con unas reglas que están establecidas. ¿Verdad? ¿Verdad, Julián? Sí, profe. Perfecto. Entonces, miren que la definición del derecho disciplinario es eso. Hay unas reglas que me dicen cómo debo comportarme como servidor público. Hay unas reglas que me dicen qué no puedo hacer y qué puedo hacer. Si nosotros nos vamos al texto mismo del código, encontramos que nos definen los derechos, o sea, lo que podemos hacer, a lo que tenemos derecho nosotros. Nosotros tenemos derecho a que se nos conceda el salario justo al cual nosotros, por el trabajo igual que hacemos, pues tendremos la igual remuneración. A trabajo igual, igual remuneración. No nos pueden discriminar a unos con otros diferentes a los respectivos grados. Que ya eso sí es algo interno y por el cual se cuantifica el monto del salario. Pero eso es un tema interno
de la administración, eso es un tema administrativo. Pero en materia disciplinaria, lo primero que debemos observar es que exista una regla que me imponga ese deber o que me imponga esa prohibición o que me imponga una inhabilidad o una incompatibilidad o también un conflicto de interés. Entonces, para el derecho disciplinario, para llegar a transgredir el sistema disciplinario, nosotros debemos haber actuado en contra de esas disposiciones. O es con una prohibición, o sea, desconociendo una prohibición. A mí me dicen que yo no puedo recibir una remuneración diferente a la que está establecida para el grado y para el cargo, a la cual yo tengo derecho, porque ya allá cuando se define el derecho me dicen que yo tengo derecho a esa remuneración. No puedo exigir otro tipo de pago por el servicio que presto. No puedo ser objeto de agasajos, de dádivas, de regalos, por muy mínimos que sea el costo. Eso influye en la imparcialidad, que también es otro criterio o otra categoría mejor que debe tenerse en cuenta en el ejercicio de la actividad administrativa que se desarrolla. Entonces, miren, desde el punto de vista de la obligación legal, es una imposición. Yo soy libre como ciudadano, pero una vez me vinculo a la administración pública, adquiero una mayor responsabilidad que los que no están vinculados en la administración. Y entonces me dice la Constitución que también soy responsable del cumplimiento de la Constitución y la ley, pero que también lo soy por omisión y lo soy por extralimitación. Omisión cuando estoy obligado a hacer algo y no lo hago. Y extralimitación es cuando no puedo hacer lo que hago. No estoy facultado para hacer tal cosa y sin embargo lo hago. Allí estoy extralimitando mi función. Y la extralimitación de la función, como ustedes vieron en derecho, ustedes vieron lo que es la competencia. Y cuando uno define la competencia, está realizando el marco de acción de ese servidor público. En el momento en que usted fija las reglas de competencia, está excluyendo otros asuntos de su conocimiento, o de su participación, o su definición, o su creación, pero hay ahí un límite. Y hay un límite precisamente que determina el campo de acción de ese servidor público. Y si ese servidor público, desconociendo el límite de esa competencia, traspasa con su accionar ese límite, está en el campo de la extralimitación. Se extralimitó en su función. Pero en el caso
de la omisión es que estando habilitado para tomar la decisión o para intervenir en la decisión o intervenir en el trámite o en el proceso de la decisión, él no lo hace. O lo hace retardadamente, tardíamente, o no lo hace nunca. O lo hace de manera diferente a como debe realizarlo. También hay una parte de omisión y es el incumplimiento de la regla de obligatorio cumplimiento. Y perdonen la expresión. Pero hay reglas de obligatorio cumplimiento que te determinan el campo del accionar tuyo como servidor público o como particular en función pública, porque es que también el derecho disciplinario no solamente para los servidores públicos, sino también para los particulares que desempeñan función pública. Entonces, con base en esa competencia, de limitación de la competencia, el servidor público está dotado de una serie de herramientas, una serie de elementos que le permiten el buen desarrollo de su función. Es un catálogo de normas en las cuales se le recuerda el deber. Se le recuerda la prohibición. Se le recuerda la inhabilidad o la incompatibilidad. Y se le recuerda el conflicto de interés. Entonces, miren lo importante que es la rama del derecho disciplinario en una sociedad. Porque lo que busca es encauzar la conducta de ese servidor público al desarrollo, a la realización del Estado social de derecho que está definido en el marco constitucional. Y que ese compromiso o deber fundamental de hacer posible con su accionar el cumplimiento de los fines, objetivos y principios del Estado social de derecho, que en última es la satisfacción de la comunidad, que es la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos de manera transparente, de manera pulcra, de manera célere. Porque si ustedes miran el artículo 209 de la Constitución, nos está diciendo que debemos ser transparentes, céleres, con celeridad, sin dilaciones injustificadas en la toma de las decisiones, para la realización de esos principios básicos que son la definición del Estado social de derecho. Y que en últimas lo que busca es el bienestar de los conciudadanos, la resolución de los problemas que aqueja a esa sociedad. Esa es la misión que tiene el derecho disciplinario. Y se investiga, se sanciona porque no se satisfacen los principios básicos de ese concepto del Estado social de derecho, donde todas sus autoridades deben estar sometidas a la Constitución y a la ley. Pero además
deben cumplir con su deber y entonces responderán por omisión y extralimitación en la medida en que no cumplan adecuadamente con ese deber funcional. Y en ese sentido, el derecho disciplinario se muestra como una herramienta para lograr que los servidores públicos atiendan de manera eficiente, eficaz y efectiva la realización de ese principio de Estado Social de Derecho. Esa es la misión del derecho disciplinario. Reprimir conductas que atentan contra el buen funcionamiento de la administración pública. Y el mal funcionamiento de la administración pública trae como consecuencia la negación del principio del Estado Social de Derecho. No podemos lograr una realización del concepto Estado Social de Derecho con una administración anómala, con una administración permeada por la corrupción. Es muy difícil llegar a desarrollar ese concepto de Estado Social de Derecho cuando la administración se mantiene permeada por actos de corrupción. Porque hay pérdida de recursos, porque hay pérdida de oportunidades, porque hay desvío de actos de la administración en favor particular y que no conllevan a la satisfacción de las necesidades de las mayorías, que son la razón de ser de toda regla del derecho. Debemos mirar siempre el interés general, el interés común en el desarrollo de nuestra gestión, en el desarrollo de nuestro cargo, en el desarrollo de nuestra tarea. Siempre hay que buscar ese fin, que es el fin de la democracia. A nosotros no nos entregan esa serie de privilegios porque sí, no. Esa serie de privilegios que nos entregan a nosotros los servidores públicos es para el bienestar de la sociedad. Es para que a través de mi colaboración con los demás de manera armónica logremos la finalidad de hacer una sociedad más adecuada para la convivencia de los seres humanos. Esa es la misión que tiene el derecho disciplinario. Entonces, en la profundización del derecho disciplinario, vamos a encontrar como temas fundamentales los principios rectores del derecho disciplinario y que han ido cabalgando de manera progresiva hasta lograr unos estatus de reconocimiento dentro de la misma legislación disciplinaria.
Si ustedes se acuerdan, el eje central de la Constitución de 1886 era el principio de la legalidad. Todo debía estar conforme a la ley. Pues la Constitución del 91 dijo, no señor, tiene que estar conforme con la ley, por supuesto, porque esa es la voluntad general de la sociedad. Pero además, todas las actuaciones del Estado a la satisfacción de los intereses del ser humano, del hombre. Entonces, si ustedes miran un código penal expedido antes de la Constitución del 91, van a mirar que el primer capítulo se consagraba la existencia y seguridad del Estado. Como primer capítulo. Era lo importante, era la seguridad misma del Estado. Y por eso ustedes iban a encontrar que la conspiración, que la traición de la patria, que la ofensa a los símbolos patrios, que la sedición, que la zonada, que eran el eje de derecho, porque estaba desarrollado en el primer capítulo y el primer capítulo orientaba al resto de capítulos. Después de la Constitución del 91, la mirada fue hacia el ser humano, al ciudadano, a ese ser que requiere desarrollar sus capacidades, sus habilidades en un mundo demasiado complejo por la dinámica de la misma sociedad. Entonces miren que hoy los primeros capítulos tratan de la protección de la vida. Los primeros capítulos hablan del hombre como tal y de todas sus necesidades. Entonces ustedes miran que la Constitución del 91 trajo algo importante que ya en todas las reglas del derecho, de los derechos humanos, estaba haciendo carrera, y es la dignidad del ser humano. Y esa dignidad del ser humano está reconocida constitucional y convencionalmente. Y esa dignidad del ser humano está permeando todas las legislaciones. Si usted coge hoy un código de procedimiento civil, lo encuentra. Si coge el código administrativo, procesal administrativo y de lo contencioso administrativo, también encuentra recogida la dignidad humana. Si coges el código laboral, igual. Entonces, en el código disciplinario, una particularidad muy importante, y es que con el advenimiento de la nueva ley, o sea, la ley 1952, trae como principio la dignidad humana, como principio fundamental, como principio fundador, integrador de los demás principios. Y toda la actuación va a ver reflejada el respeto de la dignidad humana.
De allí que el trato que se le deba dar a los actores del proceso disciplinario tiene que respetar la dignidad humana. Antes, durante y después del proceso disciplinario, aunque yo tenga conocimiento de la ocurrencia del hecho y de la sanción del responsable, no le puedo decir bandido por la dignidad humana. No lo puedo rotular. Solamente le puedo decir que fue sancionado por un comportamiento contrario a la disposición legal. Pero no le puedo sumar a esa sanción los epítetos que yo quiera. Como bandido, estafador, esto, lo otro. No lo puedo hacer por reconocimiento a la dignidad humana. Y si nosotros, como ciudadanos, señalamos a alguien así, podríamos estar incurriendo en una injuria, porque no sería calumnia, porque ya está probado que sí cometió el delito o la falta disciplinaria. Pero podría ser una injuria porque ya él pagó con su sanción esa responsabilidad, y esa responsabilidad a la sociedad no se la puede seguir cobrando a diario. Para eso hay los antecedentes que le dicen: usted tiene que apartarse de determinada actividad porque usted no reúne los requisitos que se requieren para el desarrollo de esa actividad. Pero miren lo importante que ha sido el devenir de la constitucionalidad, diría yo, del derecho disciplinario. Antes era una regla suelta, pero hoy ya está armonizada, sistematizada en el contexto del régimen jurídico nuestro. Hace parte de ese conglomerado del régimen jurídico nuestro. Y a nosotros, si nosotros fuéramos estudiantes por fuera de nuestro país y nos preguntaran cuál es el régimen jurídico suyo, ustedes tendrían que decir: existe un código disciplinario para la regulación de las conductas de los servidores públicos y de los particulares que desempeñan funciones públicas. Obligadamente deben citarlo, porque hace parte de nuestra organización jurídica y no se le puede soslayar. Entonces se ha discutido mucho sobre la naturaleza del derecho disciplinario. Todo el mundo ha coincidido en que es sancionador, pero que su fundamento es el derecho laboral. Es el vínculo entre la administración y el ciudadano común y corriente el que determina que yo pueda imponer una regla. Y en este caso, el patrono es el Estado, con sus diferentes manifestaciones en las ramas del poder público colombiano, como en los organismos independientes y autónomos. Una instancia que se encargue de regular la conducta de los servidores públicos. Y esa es la tarea del derecho disciplinario. Esa es la tarea que debe desarrollar en la sociedad el derecho disciplinario.
tener servidores públicos eficientes, tener servidores públicos transparentes y tener particulares que cumplan funciones públicas de igual manera. Porque los destinatarios del derecho disciplinario son servidores públicos por una parte y particulares que cumplen función pública. Y dentro de los que cumplen función pública encontramos a los interventores, a los asesores, a los miembros de entidades indígenas que no son servidores públicos, pero que sí son particulares y que son particulares que manejan recursos públicos. Igual ocurre con interventores y asesores. Cumple función pública. Así lo determinó la ley 1474, que es la ley Estatuto Anticorrupción. Lo han llamado así, Estatuto Anticorrupción. Y ahí se definió que servidores públicos, que interventores y cumplían función pública. Interventores y supervisores cumplían, asesores cumplían función pública. Y por eso son objeto del derecho disciplinario. Hasta aquí, preguntas. Yo creo que no, profe. Esto está claro. No hay preguntas, perfecto. Entonces, miren, vean. Son las 11:31. Vamos a ponernos de acuerdo en cómo vamos a evaluar. ¿Cómo se va a hacer la evaluación? Ustedes dirán. A mí me gusta que todos los estudiantes vengan a clase. No hay sino dos tipos de excusas. Una excusa y que encuentro válida es el problema de la conexión, mientras estemos en virtualidad, ¿no? Y la otra es enfermedad. Solamente esos dos tipos de excusas acepto. Y ojalá sean pocas las inasistencias de todos ustedes. Aquí veo que en estos momentos hay 32 estudiantes. Bueno, deben ser 31, ¿no? 31 porque allí me incluyo yo. 31 que están conectados. Se conectaron inicialmente 34. Ya tenemos 31. O tienen problemas de conexión o no les interesa la clase. Los que se fueron. Y nosotros somos, bueno, ustedes son 38 estudiantes. Eso quiere decir que hoy faltaron 4 inicialmente. Faltaron 4 estudiantes. ¿Por qué les pido puntualidad en la asistencia? Porque es la única forma de desarrollar bien el curso. Si no, van a encontrar vacíos y no voy a tener la posibilidad de llenarse. Ni ustedes tampoco lo van a llenar con sus compañeros porque el sistema de la virtualidad no permite encontrarnos como nosotros quisiéramos encontrarnos, como lo hacemos en el aula. En el aula todos sabemos que vamos a llegar y todos vamos a estar determinado tiempo.
y que va a haber espacio de pronto para conversaciones estas. Acá, desafortunadamente, el sistema no nos permite darnos esa posibilidad. Y eso trae como consecuencia de que se pueda perder el hilo de lo que estamos desarrollando. Entonces, por una parte, quiero una buena asistencia. Yo eso lo voy a apreciar. Me gusta estar preguntando constantemente, porque es la única forma de recordar. Llegaré a clase en una hora y preguntaré a 4 o 5 estudiantes y haré el ejercicio. Lo tendré en cuenta, su participación también, que es importante, porque se trata de una materia que debe ser desarrollada por ustedes y con mi orientación. O sea, el tema de la cátedra, tratamos de disminuirla al máximo. Por eso yo les pido que interrumpan. Si tienen dudas, si tienen preguntas, si se les surge cualquier inquietud, interrumpan la clase, no hay problema. Conmigo no hay ese de que yo tengo que terminar y después ustedes hablan, no. Eso sí, les pido pertinencia, que lo que vayan a preguntar tenga que ver con el tema o con algo que sea de interés de ustedes y interés del curso. Porque también hay que tener en cuenta que somos seres humanos y que puede surgir alguna necesidad de expresar algo que esté ocurriendo, algo que esté sintiendo, porque este es el espacio. Estamos en un salón de clase. Lo que pasa es que cada cual tiene su espacio donde está recibiendo la clase, pero todos estamos haciendo la unidad de la clase. Físicamente, de pronto, no es un contacto, que tengamos un contacto físico, pero estamos recibiendo de pronto las impresiones de ustedes cuando ustedes intervienen. Por eso les pido que intervengan, interrumpan. Cuando vean que las cosas no están claras, pues pidan explicaciones, porque ese es su derecho. Aquí yo no les voy a imponer absolutamente nada que a ustedes no les guste ni quieran, porque esto es así. Ya el sistema educativo tiene que irse reevaluando. La contribución debe ser conjunta. El docente solamente debe ser un orientador, y eso porque así lo requieren los reglamentos de la universidad y del mismo Estado. O sea, debe haber alguien que oriente bien. Pero si ustedes miraran sociedades más avanzadas que nosotros, como la japonesa, ustedes van a encontrar que los estudiantes van solo a clase y ellos mismos desarrollan las clases y ellos mismos aprenden entre sus compañeros. Ahí no hay docente de ninguna clase que esté orientada. No hay evaluación. Las evaluaciones son realizaciones, proyectos. Usted termina con un proyecto sus asignaturas. Entonces es importante tener conciencia en que no es el docente que lo va a enseñar, son ustedes los que van a aprender. Yo solamente les doy las luces. De pronto
aclaro dudas, pero ustedes son los que tienen que realizar la mayor parte del trabajo, lo deben realizar ustedes, porque eso es para ustedes. Y les pido que cuando estudien para toda la vida, no estudien para sacar una buena nota ni nada por el estilo. Es una recomendación que les hago a mis estudiantes para que les vaya bien en todo. Cuando uno estudia solamente para obtener una buena nota, al día siguiente ya no recuerdan ni cuáles preguntas contestó buenas ni cuáles tienen malas. Porque eso no se hace conscientemente la actividad. Y como la memoria no le interesa tener tanto dato, ella dice, bueno, este dato que no me lo solicitan constantemente lo voy a borrar. Y lo manda para la memoria remota, una memoria que parece que fuera el cuarto de San Alejo. Allá lo archiva hasta allá y usted no recuerda más sino cuando de pronto se ponga nuevamente a leer. Entonces va a encontrar de pronto que en su mente hay cosas importantes y que están guardadas. Por eso les digo que el sistema de aprendizaje, nuestra mente capta solo lo importante, lo que usted a diario necesita, lo que a diario usted le pide. Del resto, la manda a un acumulador donde eso está allí, pero como si no existiera. Usted lo tiene ahí guardado. Pero si usted no se lo solicita a su cerebro no se lo va a entregar. Entonces, yo les pido que cuando estudien algo, cuando hagan algún trabajo, pues traten de que eso les quede en la memoria permanente, que no les quede en esa memoria oculta, donde se aprendió, pero se olvidó. Y el derecho es constante. El derecho está en ebullición. Esto siempre está con la llama encendida. Ustedes no van a encontrar el piloto apagado, siempre va a estar prendido, porque hay cuestiones que la sociedad se lo plantea. Si ustedes hacen un ejercicio, hace 10 años, consiguen los periódicos de 10 años, ustedes van a encontrar en esos periódicos una historia distinta a la que vivimos hoy. Y de pronto, si nos vamos más profundamente en el tiempo, vamos a encontrar otra clase de situaciones que se daban. Hoy estamos hablando de los avances tecnológicos, pero también la sociedad se expone con estos avances tecnológicos. Usted nunca oía que habían cometido una estafa con clonación de tarjetas, o que habían cometido una estafa con un ordenador, o sea, con un computador. Eso nunca se oía. Y que falsificaron las pruebas saber, porque antes eran las IFE, desde un computador. Nunca se oía. Jamás. Entonces miren que en la medida en que el hombre desarrolla inteligencia, la ciencia avanza, la tecnología avanza, el hombre se expone más. O sea, la sociedad se expone más. Y por eso hay que construir nuevas reglas para preservar la salud, la integridad de esa sociedad. Entonces estamos diseñando nuevas reglas.
y estamos mejorando nuestros procedimientos. Si los procedimientos eran lerdos, hoy tienen que ser céleres. Un principio de justicia es esa, justicia pronta. No una justicia retrasada, una justicia que a los 20 años ya la sociedad se le ha olvidado lo que había pasado y es peor abrir heridas. Entonces miren lo importante que es estar sintonizado con el avance de las tecnologías, con el avance de la misma sociedad, porque cada manifestación que se da en la tecnología, en la ciencia, es producto del avance de la sociedad. Entonces pasemos entonces a mirar cómo vamos a evaluar. Oigo propuestas. Señores, se fueron todos. Señores. A través de talleres me parece una buena opción. ¿Cómo? A través de talleres, profesor. A través de talleres. A mí también me parece una buena opción. Talleres. Sí, profe. Yo también creo que con talleres podemos hacer cosas. Los temas de los principios podríamos trabajarlo en grupos y podríamos trabajarlo ejemplificando. Ustedes diseñen una especie de representación de ese principio. ¿Sí me hago comprender? Sí, profe. ¿Sí comprendieron? Por favor. Sí, profe. Bueno, vale. Lo que ocurre es lo siguiente. Esos principios pueden ser representados por ustedes. Ahí hay unos principios que pueden ser construir un diálogo, puede ser, o pueden construir una representación, una obra de teatro, no sé, como ustedes lo vean mejor. Ese principio se les va a grabar mejor de esa forma que si lo hicieran a viva voz, si lo estudiaran y lo recitaran. Entonces es bueno que vayan pensando en eso, en los principios. Pues vamos a estudiar la ley 734 que está vigente actualmente. Vamos a mirar la 1952 y vamos a mirar la 2090. 2090, ¿de qué? Pero es un ciclo y consulto. La 20 y la 90. Creo que la 2090. Profesor, disculpe. Dice la ley 2094. 754, 1952 y la 2090. Creo que es la 2094. Déjenme ver.
Sí, es la 2094. Vamos a mirar esas. Esas son las normas que vamos a mirar. Vamos a mirar la 2094, que es la última. La 1952 y la 734. Pero vamos a tomar los principios de la 1952 o 1952. Es la que vamos a mirar. Entonces, con eso vamos a trabajar ese tema, esas representaciones. Entonces ustedes dicen talleres. Bueno, ¿qué valor le damos a los talleres? ¿Y cuántos talleres van a hacer? Hola. Profe, sería bueno saber cuántas unidades tiene la materia y así poder de pronto acordar cómo podemos dividir de acuerdo a las unidades, porque si son 6 unidades, pues podríamos hacer 2 talleres cada 3 unidades, o, bueno, o sea, dependiendo de cuántas unidades sean. Yo no he terminado de organizarles el temario, pero para la próxima semana se los tengo y se los hago llegar. Normalmente son, nosotros estamos en 14 semanas. De esas 14 semanas, creo que nos van a tocar unas festivos. No sé cómo lo vamos a trabajar. Entonces, dependiendo cómo resulte, pues podríamos mirar el tema. Pero ya dijimos que talleres, me imagino que va a haber un parcial, ¿verdad? Sí, profe, estamos teniendo la dinámica de trabajar los parciales por medio de la plataforma institucional, la de Moodle. Podríamos hacerlo por ahí, por la plataforma. Igual tenemos que tener la forma de evaluar. Y me imagino que consolidaríamos en una nota final, ¿no? El 100%. Ah, sí, pues solamente usted sube una sola nota a la plataforma. Bueno, antes de la pandemia se subían, eran 2 cortes, pero ahora es uno solo, pero igual acá nosotros internamente siempre hemos acordado como por dividir las actividades, sí, poco a poco para que no se acumulen en una sola. Perfecto. Entonces, dejemos por lo menos eso. Y ahora que tengamos el temario completo, entonces miramos cuándo podríamos ubicarlo, en dónde lo ubicaríamos, si cada 3 o cada 2 o vamos evaluando unidad por unidad, no sé. Eso tengo que concertarlo con ustedes, pero apenas tenga ya definitivamente el temario. Entonces, y el valor también lo definiríamos. ¿Qué valor le colocaríamos a los talleres?
Profe, yo creo que eso dependería de si usted de pronto le va a poner algún porcentaje a la asistencia y así saber más o menos cuánto sería el valor del porcentaje del parcial final y de los talleres. Tiene que decir más o menos cómo planea tomar la nota para nosotros saber cómo dividir el porcentaje. Bueno, normalmente la asistencia es un 3% de la nota, ¿no? Profe, Eh, podría ser la suma de los talleres el 70 y el parcial final el 30. Dentro de la suma de los talleres, se podría incluir la nota de asistencia. 67. Exacto. Sí, puede ser. Sí, podría ser. El 3% del final. Los talleres 70%. Quedarían los talleres en cuánto, en 35. Si son dos talleres. Sí, profe. Y No, los talleres. Porque están más adelante, ¿no? Los parciales al final ya. Bueno, podría ser. Podría ser. Vale. De los que están en clase, ¿quiénes conocen a los que faltaron? ¿Cómo, profe? Los que están en clase, ¿quiénes conocen a los que faltaron? ¿Quiénes faltaron? Angélica. ¿Quién más? Angélica tiene excusa. ¿Quién más? ¿A quién más conocen? Profesor Juan Pablo Pineda inició la clase, pero se le fue la luz. Pablo Pineda. Pablo Pineda. Juan Pablo Pineda, sí, señor. Profe, yo no había podido ingresar. Lo hice fue hace poco. ¿Por qué? ¿Por qué no pudo ingresar? Porque no tenía internet. Ah, no tenía Hice un paquete de internet. datos. Bueno, vamos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Su nombre es? María Medina. María Medina. ¿Está ubicada dónde? María, ¿usted está ubicada dónde? Bien. Es en Celejo. ¿En dónde?
En Sincelejo. ¿Qué barrio? Sí. Uribe. Ah, ya. Vale. Entonces vamos a colocar aquí excusa también. Profe, yo entré como a las 10:30, pero no le avisé por no. Ah, listo. No, no me preocupe. Ah, bueno. ¿Quién más estuvo por fuera? Profe, creo que yo también Daniel. entré un poco, sí, entré un poquito tarde. Disculpe. Listo, Daniel, no me preocupe. Disculpe, profesor, usted llamó a lista. Yo también entré como 5 minutos tarde. Alexander, yo lo vi en la Señor. pantalla. Sí, no me preocupe. A Tania también. Tania. Sí, perfecto. Bueno, chicos, entonces espero que con esta introducción vayamos haciéndonos idea de qué es lo que nos corresponde como tarea para desarrollar durante las siguientes sesiones. Consigan las 3 disposiciones. Eso se consigue ahí por internet. Lo pueden tener. Y los que si les es fácil conseguirla física, pues lo pueden hacer también. En internet se pueden sacar y imprimirlas y tenerlas físicamente, o las conservan en el internet, el archivo de internet, que ahí está también y sirve. Como todo lo tenemos aquí ahora en el computador o en el móvil, pues nomás es abrirlo y consultar. Empiecen a mirar la estructura de cada una de ellas y en la próxima clase nos vemos y hacemos el ejercicio para mirar una confrontación sencilla, para mirar el esquema, especialmente lo que tiene que ver con los principios y la ubicación de los principios. Porque en la nueva norma, o sea, la 1952, el principio de dignidad humana es el primero y es el que irradia a los demás principios. O sea, permea a toda y es el principio que sirve de integración de toda la normatividad. Porque usted siempre va a encontrar actuaciones dentro del proceso que le van a recordar el principio. Por lo menos eso del trato cortés y en consideración a la dignidad humana, pues es reflejo de ese principio. El derecho a la información es también tiene que ver y ese principio irradia toda la legislación. Incluso en el momento en que uno va a tasar la sanción, debe tener en cuenta a quién va a sancionar. Mirar que es un ser humano. Y por eso no habrá excesos. Bueno, se espera que no haya excesos en la tasación y que sea proporcional, que sea justa al hecho que se está sancionando y no desproporcionada, porque afecta inmediatamente la dignidad. Un trato discriminatorio, un trato excesivo en penalidad, pues puede constituir una ofensa al principio de dignidad.
de dignidad humana. Entonces, eso es lo que quiero que lo vayan pensando y lo vayan mirando. Nosotros teníamos que ir hasta la 1, pero no los quiero cansar. Dejémoslo por hoy allí y retomamos entonces el lunes próximo. Quiero pedirles que sean puntuales, que estén todos los 38 estudiantes en la plataforma para que podamos intercambiar posiciones, ¿no? Entonces les deseo un resto de mañana, bueno, de día, que ya son las 12, y un buen almuerzo. Que descansen, por favor. Muchas gracias, profesor, igualmente. Listo, profe, muchas gracias. A ustedes. Gracias, profe. Muchas gracias, muy amable.